Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Silvia Tubio, Rafael Garófano, Emilio de la Cruz y Enrique Montiel, y con ellos vamos a analizar algunos temas que hemos seleccionado para ustedes. En primer lugar, quería conocer la opinión de nuestros invitados acerca de la creación efectiva ya, desde este fin de semana, de la Zona Franca de Sevilla, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del consorcio de esta zona franca, donde se ha incorporado la Autoridad Portuaria de Sevilla, la Cámara de Comercio de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla y las autoridades aduaneras. Todo ello fruto de una negociación entre el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la sazón también diputado por Sevilla, y de qué manera creen nuestros invitados que la creación de esta zona franca puede afectar a la zona franca de Cádiz. ¿Quién empieza? ¿Rafael? Bueno, respecto a la zona franca de Sevilla, yo creo que el problema se convertiría en tal si se vincula al dragao del Guadalquivir. Si no, pues podría ser un elemento electoral del Partido Popular para que llegaran las próximas elecciones municipales y Zoido presentara un elemento novedoso que ha conseguido en su gestión, y el Partido Popular en su conjunto pues también la realización de una fuente, se podría vender mucho, ¿no?, de una nueva fuente de inversión, desarrollo y tal y cual. Bueno, el problema va a ser del Partido Popular que le vengan uno detrás de otro todos los alcaldes del Partido Popular que estén en situación parecida a Sevilla, diciendo, ¿y la mía cuándo se va a crear?, ¿no? El otro tema sí que es muy complicado. Yo estoy absolutamente en contra y creo que el Partido Popular en Cádiz, que está muy callado, no debería estar callado con el asunto del dragao del Guadalquivir y la posibilidad de que entren barcos de gran tonelaje hasta Sevilla. Y ahí hay muchas razones de mucha índole, y ya debería alguien tomar la iniciativa de unificar y conjugar esos intereses contrapuestos respecto a la realización del dragao. Los agricultores arroceros de la margen del Guadalquivir, los ecologistas, la universidad, la ciudad de Cádiz, es decir, todos tienen razones, y yo creo en todas y cada una de esas razones por separado, y creo que juntas harían mucha fuerza para paralizar ese asunto, que sí creo que sería no solo porque es malo para Cádiz, sino que es malo para muchos sectores y para muchas actividades. Eso es un poco... Sí, pero es que son dos cosas que hay que separar. La zona franca como tal, bien, pues es una concesión que hace el gobierno al alcalde de Sevilla por cuestiones electorales. Ahora, ¿cómo va a funcionar o qué rentabilidad va a tener la zona franca por sí mismo? Dependerá de los gestores, dependerá de la economía, dependerá de... Ahora, el río ya no es de Sevilla, ¿eh? El río es de todos. Los ríos son de todos. Y tú no puedes actuar sobre lo que es de todos en una parte, porque esa parte afecta al todo. Por lo tanto, sí, pero, lo que tú estás, Enrique, lo que has dicho... Tú sabes que en Sevilla se está vendiendo como la primera parte de la operación en conjunto, ¿eh? Bueno, pues esa parte no se va a lograr, porque el río es de todos, y la primera interesada en hacer valer este principio es la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía no va a permitir una actuación sobre una parte del río, o sobre todo el río, cuando el río es de todos. Y afecta negativamente a muchas cosas que se puede demostrar. Aparte, y yo creo que ya no es el tiempo de que los grandes barcos lleguen a la Torre del Oro. Yo creo que eso, vamos, que los que quieran volver a una ensoñación, a una quimera, como pasó hace 400 años, están enloquecidos. Y por lo tanto,
la unidad económica, vamos a entender como una unidad económica la zona franca en Sevilla, bueno, lo han conseguido. Que ahora que trabajen a ver qué hacen, ¿no? Y a ver en qué nos afecta a esta zona, la zona franca de Cádiz. Vamos a ver dónde se quieren meter, dónde quieren hacer los planes de negocio, o en qué nos va a afectar, qué nos quitan, ¿no? Porque digamos, aquí ya el otro programa hablaba de que Málaga creció porque dijo Sevilla nos roba. Entonces vamos a tener que decir Cádiz que Sevilla y Málaga nos roban, claro, con lo cual, ahora el río, no creo yo que Zoido cumpla su objetivo de hacer una actuación en el río, porque el río no es de Zoido, el río no es de Sevilla, el río es la columna vertebral de Andalucía y de esta Andalucía, y por lo tanto ahí tú no puedes, porque es que lo que toque aquí afecta allí. Bueno, pero el río será una parte más de la, digamos, de la situación más política, que aunque no, como tú bien dices, puede ser que en un futuro no sea una realidad, pero sí se venderá, como estaba diciendo Rafael, como la segunda parte. Es decir, si se consigue que después, yo creo en un principio que, bueno, esto viene porque en el momento en el que Zoido tiene posibilidades o se habla de ser el candidato, él ya renuncia a la Junta de Andalucía y de alguna manera se queda, elige de alguna forma la alcaldía de Sevilla y entregándose plenamente ahí, pues bueno, a captar todas las posibilidades que pueda tener la ciudad, lo cual me parece positiva. Ahora, ¿hasta qué punto en el gobierno de la nación, sea este o cualquier otra implantación, no se tiene que mirar de una manera global, al igual que se está intentando reducir la administración, tendrá que tener un estudio de la optimización de la implantación de nuevas empresas o de nuevas operativas, ¿no? ¿Existe ese estudio? Yo no lo sé, no sé si es simplemente... Pero existe un estudio de impacto del río, eso sí que existe. Del punto de impacto del río, sí. Ahora, el impacto económico, lo que va a afectar a Cádiz. Claro. Hoy leí al candidato del Partido Andalucista de Cádiz, a José David Sánchez, que también además trabaja en Zona Franca, bueno, que no era necesario para Cádiz y que bueno, que había que solicitar precisamente ese estudio de impacto y que diga al gobierno de la nación que va a resurgir. Lo que está muy claro es que en momentos de crisis y en momentos de globalización, cuando hay más descentralización, le tendrá que afectar a alguien, porque al final es una competencia más. O sea, yo creo que el hecho de la competencia no creo que tenga duda. Ahora, tendrá en ese caso, al igual que en la competencia privada, pues tendrá que hacer una estrategia más amplia la zona de Franca de Cádiz, antes que tener una propia competencia que no tenía. Es que Rafael establece la vinculación, yo creo que es completamente lógica. La vinculación Enrique, del río y la zona franca. Sí, pero no ha sido una idea ni una ocurrencia mía. Está, es que está en el... Tiene una consistencia... Pero es que el río no es de Sevilla. Hay muchísimas declaraciones. Que ya hay una nueva excusa. Pero el río no es de Sevilla. Ya. Eso hay que decírselo a los sevillanos para que se lo pongan aquí. Sí, pero... El río no es de Sevilla. Vamos a escuchar una sevillana. Vamos a escuchar una sevillana. Yo es que... separaba dos argumentos. Por un lado, este argumento de Sevilla nos roba, Sevilla contra Cádiz y tal, me parece un argumento es Málaga, con todo mi respeto chusquero. Es decir, pero lo de Málaga... yo por un lado, sí, pero vamos, yo por un lado habría que los gobernantes de aquí y la gente, sobre todo en el gobierno de la capital, que ha sacado pecho, que anunció unas inversiones estupendas para la zona franca y que ahora están tan callados, lo que deberían de preguntarse qué hemos hecho mal para que en Sevilla lo hayan hecho también, independientemente de todos los factores electorales, porque aquí también se juega una plaza al PP, creo yo. Entonces, eso por un lado, que si te había hecho falta esa autocrítica, es decir, que hemos hecho mal para que en este caso Sevilla haya conseguido un recinto fiscal y una zona franca, además el único que pasa porque está vinculado a un río, que no es marítimo, ¿no? Con lo cual es una peculiaridad a nivel nacional. Yo estoy mucho en tu línea, es decir, yo lo que no le veo sentido en un momento en el que la política te está pidiendo que haya una concentración de servicios, que se eliminen duplicidades, que se vaya hacia una administración mucho más eficaz en
en un terreno tan sumamente acotado y pequeño haya 2 recintos fiscales, o sea, haya 2 zonas francas, porque en España creo que son 5. Sí, esta sería la quinta. Esta sería la quinta, ¿no? Y en 2 provincias vecinas vamos a tener 2. A 100 Obviamente no hay que ser ningún experto para saber que una se va a comer a otra, porque son inviables que 2 funcionen de forma paralela, ¿no? Entonces, me pregunto qué necesidad había de generar ese conflicto que saben perfectamente que iba a generar un conflicto territorial, que iba a agudizar mucho ese Sevilla nos roba, Cádiz nos roba, que a mí, insisto, me parece un debate muy... En fin, que habría que pasarlo, Silvia, porque los sevillanos somos los primeros que sabemos que el río no es nuestro. Pero esto es una traducción sobre la base de lo famoso catalán, pero cuidado, si tú haces un análisis comparativo, todos los análisis comparativos son odiosos, entre las inversiones, es decir, el dinero que ha llegado a Sevilla ciudad frente al que ha llegado, me refiero en los últimos 20 o 30 años, a otras ciudades de Andalucía, es una cosa... Sí, pero yo no voy a entrar en este debate porque partimos de la base que estamos comparando. No hacemos ese debate porque el debate... Estamos comparando entonces una ciudad de casi 1 millón de habitantes con una ciudad que va perdiendo paulatinamente población y que a día de hoy tiene una inversión millonaria como un segundo puente que ya va por... 500 millones, que ha triplicado ya el presupuesto inicial con el que se había adjudicado esa obra, y que mucha gente, en la que yo me incluyo, digo, bueno, un segundo puente tan caro para una ciudad que está perdiendo población. ¿Sabes cuánto se multiplicó las inversiones de Sevilla 92? Todas, volvemos a lo mismo. Si aquí se ha multiplicado el puente, pero, ni te cuento Sevilla 92. Pero por eso no voy a entrar en ese debate, porque entonces estamos, y yo más, y mi población más y tal. Entonces no me gusta entrar en ese debate de Sevilla, Cádiz no roba. Pero vamos, el debate, porque de verdad, me parece que lo pone Málaga. Málaga lo pone porque Málaga me da igual que se lo ponga, considera pero me parece que con mérito suficiente para que lleguen inversiones que no llegaban. Ese debate es... De verdad, chusquero, hay que ir un poquito a un debate de más nivel y a un debate de no quedarnos como en Cataluña, no sé quién me roba y tal, y al final sale. Si al final este es el ejemplo, pero eso es el entonces ejemplo. Yo sí me quedo en ese debate de decir qué necesidad había, claro. Porque yo como sevillana, por ejemplo, nunca entendí que se creara una zona franca en Sevilla, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque se podía haber generado otro sistema de cooperación, otro sistema de colaboraciones, que la zona franca de Cádiz ampliara su radio de funcionamiento, incluso lo ampliara hasta la ciudad de Sevilla, claro. O hasta la provincia de Sevilla, por la desembocadura del Guadalquivir, sin necesidad de crear, insisto, porque yo el problema que veo es que estás creando un nuevo órgano, claro. Un nuevo comité director, toda una infraestructura, cuando tienes una al lado, y no hay que ser muy listo para saber que una se va a comer a otra, ¿no? Eso es lo que a mí me chirría. Ahora, que yo estoy convencido que es algo más que un gesto electoral, porque es un anuncio que conlleva demasiado movimiento, demasiado nombramiento, delimitar, cerrar un terreno. Yo creo que van por derecho. Se está hablando de 1.700.000 toneladas al año, con un movimiento aproximadamente... yo creo que es un proyecto que va para adelante. Y eso, al final, lo que estaba diciendo Rafael, terminará que si realmente ese proyecto va hacia adelante, va en condiciones, pues lo siguiente tendrá que hacer las modificaciones que hagan falta en el río para que ese proyecto genere más. Claro, es que puede ser el primer objetivo, claro. del consorcio director de la zona franca de Sevilla. Claro. Es decir, que ya tenemos la zona franca, representación institucional, presidencia, objetivo primero, el dragado del río Guadalquivir. Después vamos a seguir haciendo una serie de labores. Pero ahí van a tener ya el problema. Ya, pues sí, no, pero van a tener. Pero no van a tener el problema porque tú dices la Junta de Andalucía. Pues ocurrirá que la Junta, cuando... Tiene la competencia, ¿no? Sí, creo. sí, pero cuando tú presentes un plan económico, hipotéticamente, en el que en vez de 1.700.000 toneladas van a ser 3 millones y van a 6, se va a ir en vez de 1.000, hipotéticamente, entonces pondrán a la Junta a decir que la Junta es la que se opone. Exactamente, la cifra de los puestos de trabajo. Sí, vamos, de todas maneras, Rafael, yo pienso... No, la Junta no es competente. La competencia, no, acuérdate el Estado, que el Constitucional le quitó, le arrebató esas competencias a la Junta. La Junta tiene que hacer el informe medioambiental. Y hay un estudio de un catedrático de la Universidad de Granada, Miguel Ángel Losada, creo que se llama, que lo desaconseja de manera absoluta, ¿no? Aparte de los intereses de los arroceros y de los pequeños agricultores. De todas maneras, el gran motor económico de Andalucía va a estar en el campo de Gibraltar, ¿no? Sí, pero... Es lo que hablamos el otro día. Ahí donde se va a producir realmente el famoso corredor ese, cuando se ponga inteligencia en desarrollar esa potencialidad de ese puerto extraordinario en el estrecho,
y la conexión de ese puerto con los centros económicos de actividad económica, en la zona franca va a ser una anécdota. Será una anécdota. Claro, y va a depender mucho, creo yo, del resultado de las próximas elecciones municipales, lo que sea en el futuro esa zona franca. Se puede quedar en nada, porque eso ha sido uno de los elementos que ha tenido de polo de atracción para tener un plurito en unas próximas elecciones, como bandera. Sí, imaginaros que esa bandera no le da mayoría absoluta al Partido Popular en Sevilla, vamos a ver qué ocurre después con la zona no le franca. viene ya ni un euro del Ministerio de Obras Públicas y se queda ahí esperando el santo avenimiento. Sí, vamos a ver. Sí, porque Pablo Iglesias creo que no está en esa tesis. El análisis del otro lado. Si el PP no gana la mayoría allí, eso es un proyecto que es una bandera que está cogiendo toda la ciudad. Y el PSOE, el partido que gobierne, no se va a echar para atrás. No se va a echar para atrás. Entonces, yo insisto, yo no tengo esa visión de que se va a quedar solo en una mera promesa política. En Sevilla se podían haber abordado... No se quedará, pero los tiempos serán distintos. Se podían haber abordado muchísimos proyectos, que los hay, y en Sevilla hay muchísimas necesidades, y qué casualidad que le han metido mano a este, ¿no? Yo insisto, no le veo sentido, y es una lástima precisamente en una zona como la Bahía de Cádiz, que ya lo que requiere precisamente son inversiones y fortalecer un tejido industrial casi inexistente, que le pongas una competencia a 120 kilómetros, ¿no?, por autopista, ¿no? Pero el tema de las inversiones, insisto, el último presentación de los presupuestos generales, pues sí, el puerto de Algeciras, todo el mundo sabe que tiene unas condiciones fantásticas, pero el futuro lleva siendo el futuro años. Sí. Claro, es que tú ves la evolución de los presupuestos y lleva siendo el futuro años. Es que el corredor del Mediterráneo lleva años. Por la inepcia política. Entonces tú dices, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con eso? Vamos a cambiar de tema. Perdona un momento, que es que en este tema podemos encontrarnos con una reclamación a Podemos o a lo que sea. Aún lo que sea que no tenga una necesidad política de tener que acordar con la otra rama del propio partido en Sevilla. Es decir, alguien que no sea el PSOE de Cádiz, que está frenado por el PSOE de Sevilla porque tiene intereses sevillanos, intereses de la ciudad por encima del interés de partido en Sevilla. Y aquí está absolutamente frenado. Entonces tenemos aquí al PP frenado en la reivindicación porque es el gobierno municipal del PP, y el PSOE frenado porque el PSOE de Sevilla en la oposición tiene un planteamiento de ciudad. Mira qué mala suerte, hombre. Sí, esto es la política española. O sea, esto es que ese esquema aplica solo a cualquier cosa y lo puedes aplicar. Es la política española. Vamos a ver el tema. Seguimos con zonas francas, pero ahora vamos a la zona franca de Cádiz. Está a punto de firmarse, al parecer, un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía de distintos bienes patrimoniales de la Junta y de uso de edificios y tal, y hay el empeño permanente de Fernando López Gil, delegado del gobierno andaluz en la provincia de Cádiz, para que las instalaciones que iban a ir en la nueva ciudad de la Justicia, donde estaba, en el solar donde estuvo la institución provincial gaditana, eso se traslade a los terrenos que ha dejado vacantes al Tadis en la zona franca de Cádiz, en contra de la opinión del Ayuntamiento y del delegado del Estado en la zona franca. Bueno, yo creo, vamos a ver, todos esos elementos que hay, que se están negociando, como es el Olivillo, como es el chalet de San Luis, como es los terrenos que hay, vuelve un poco a lo mismo. Está saliendo ya la guerra política con ubicaciones, cuando lo primero que hay que tener es cuál es la mejor ubicación para el mejor centro económico. Por ejemplo, ¿qué ha ocurrido con la Ciudad de la Justicia? Donde estaba planteada, acordaros que también iba el nuevo pabellón polideportivo, en el que iba una serie de aparcamientos y tal, que ha quedado en el último concurso desierto, porque una vez que allí no se genera una economía, pues el resto queda Emilio, desierto. el éxito de López Gil es
que no se haga nada. Bien, bueno. Y demorar todo. Vale, perfecto. O sea, la instrucción que yo creo que tiene este hombre del gobierno, es decir, no tenemos dinero por inversiones, no tenemos dinero para el hospital, no tenemos dinero para la Ciudad de la Justicia, no tenemos dinero para los juzgados de San Fernando, no tenemos dinero para... Por eso es muy sencillo. Y entonces, ¿en qué consiste su política? En inventar cosas, marear la perdiz, demorar todo, Bueno, ganar tiempo. Pero lo fundamental, es su política. Lo fundamental de la ubicación, engañe. lo fundamental para la ubicación es, primero, ¿hay dinero para hacer la Ciudad de la Justicia? Pero es que Punto. ¿Cuándo se va a hacer? Porque el resto de la... O sea, ¿cómo va a cambiar el efecto de inversión cambiando de ubicación? Pero es que el proyecto de la Ciudad de la Justicia, que se está hablando de ubicación, un proyecto que lleva más de 12 años, Claro. en el que se han presentado no sé cuántas maquetas, no sé cuántos dibujitos, con todo lo que conlleva el gasto de proyectos, De planificación, proyectos, etcétera, que algún día nos tenemos que sentar y contarlo, porque es que ese proyecto lo que lleva malgastado, porque al final ese dinero se queda en un cajón y no ha servido absolutamente para nada, nos vamos a sorprender. El señor delegado del gobierno de la Junta tuvo una reunión, yo recuerdo que publiqué esa información y trató de desmentírmela y no hubo forma. Tuvo una reunión con los decanos del colegio con el decano del colegio de abogados y con, creo que recordar que era Los procuradores, exactamente, hará un año y pico. Al término de esa reunión, yo, para indagar información, hablo con el decano del colegio de abogados y él me confiesa abiertamente, porque no tiene por qué, él no es político tal, que habían preguntado por el proyecto de la Ciudad de la Justicia, porque es una vieja reclamación de todos los actores judiciales que están muy cansados por las graves deficiencias que hay en las sedes judiciales de Cádiz y de la Bahía, porque los juzgados de San Fernando, son una cosa lamentable. Y les dijo en esa reunión de mi comité, no hay dinero para este proyecto. Para nada. O sea, no lo hay. Y no, lo que pasa es que no hay esa valentía política de decir, oye, no hay dinero para esto. Y entonces empezaron a hablar de la fórmula del concierto, que a mí me hizo mucha gracia, ¿no? Que era buscar un edificio en el que tú conciertes a través de una empresa privada que gestione una serie de espacios públicos, de espacios como la cafetería y tal, de tal forma que la fórmula de financiación sea un poquito más barata. Se intenta también, pero lo que se intenta es que queda desierto. Pero bueno, para remitirnos más. Pero son vías. Esto es ganar pero aparte, son vías de financiación que casi claro. suicidas, porque hoy en día ya no era como antes, que la administración era un cliente fiel. Hoy Claro, en día claro. muchos empresarios tal le tienen terror a la administración, porque saben que tienen muchísimos problemas para pagar. Entonces, ese proyecto ahí se quedó. Y ahora que estamos en época ya calentando motores electorales, tenemos que volver a sacar de nuevo la Ciudad de la Justicia. A mí es un tema que, como trato a diario con jueces, con fiscales, con abogados, con procuradores, que es que me parece una auténtica tomadura de pelo. Que casi 12 o 13 años después, bueno, sí, 12 o 13, porque yo llegué aquí a esta ciudad, empecé a escribir en el 2004 y ya estaba yo, me acuerdo que uno de mis primeros reportajes fue la Ciudad de la Justicia, y ya llevaba varios años en proyectos, ¿no? Entonces me parece que son 12, 14 años lo que se lleva hablando de ese proyecto. Y están cansados y están agotados de escuchar siempre una excusa tras otra, y ahora se saca de la manga que voy a utilizar los terrenos de Artadi porque es mucho más barato, voy a utilizar las oficinas de Artadi, que para decir, pero sabemos lo que queremos montar ahí, que es una ciudad de la justicia, que son unos juzgados, que los juzgados requieren de calabozo, que requieren una serie de medidas, o sea, que no son un grupito de oficina para meter una serie de secretarios judiciales. Que a lo mejor te sale más caro que claro, dice, no, pero tal, y a través de eso hago una permuta de terrenos para que Zona Franca se quede con los terrenos del hospital. En serio, sabiendo que precisamente la relación con la administración local no es fácil. Y además el delegado dijo que no quería ser, que no iba a ser sabiendo la respuesta, ¿no?, que vas a Y recibir de tal, te sacas de la mano ese proyecto, ¿para qué? Para mantener en el candelero un proyecto que todo el mundo sabe que está muerto, que no hay dinero. Ya no solo la Ciudad de la Justicia de Cádiz, es que hay unas cuantas más que están paralizadas en toda Andalucía. Yo lo que he hecho en falta es que haya alguien con el resto suficiente para decir, no, hay un duro para esto. Se os ha prometido algo que a día de hoy es inviable. Sí, pero ¿sabes por qué no lo hacen? Y no lo hacen porque hay que reconocer la segunda parte de esa historia, es el dineral que se está gastando la Junta de Andalucía en alquileres. Exacto. Es un dineral. Exacto. Un dineral. Vamos a escuchar. No, Rafael. yo creo que la petición de esa permuta es que cree que le puede ser mucho más económico la reconversión de los edificios que están en muy buenas condiciones, es decir, más que hacer el proyecto nuevo, que yo creo que ahí ellos creen que podría haber un ahorro enorme
y por lo menos iniciar ese proyecto. Yo estoy muy en contra de eso, ¿no? Porque además, si ahí se pusiera la ciudad de la justicia, había que hacer una modificación del plan general de ordenación urbana, donde se supone que eso está en continuación con la zona portuaria y zona franca, una zona más industrial, que estaría ligado a la reforma de la zona franca exterior que está proyectada. Con lo cual el ayuntamiento se opondría, claro. Claro, no, y Entonces además yo veo lógico ya... la oposición del ayuntamiento, yo la veo lógica. Claro. Yo la veo lógica. Y, hombre, no llego a tanto como pensar que es una propuesta para que no salga y así alargar la cosa. Yo creo que es una propuesta pensando que la ubicación es mala, que nadie había pensado que ese era un sitio adecuado, pero que si aprovechamos los edificios y hacemos reconversiones interiores y adaptaciones y tal, pues mira, a lo mejor para empezar eso sí habría dinero, ¿no? Pero claro, no es de lo que se trata, ¿no? Tenemos que hacer un receso y volvemos en un momento con más temas en el Café del Correo.